Bueno, buenas tardes chicos, clase de Física 1 para Ingenierías Naval y Pesquera. Vamos a arrancar. Bueno, en la clase pasada hemos empezado a trabajar con lo que es movimiento en varias dimensiones. Donde vamos a trabajar al principio con dos dimensiones. En dos dimensiones es fácil después llevarlo a tres. Y estábamos analizando el concepto de vector, donde habíamos visto que un vector se caracterizaba por dos conceptos simultáneos, que eran el módulo, que lo habíamos mencionado como un delta S en la clase pasada, y la dirección y sentido, que lo mencionábamos con un ángulo. Le pusimos alfa la vez pasada. Habíamos visto también que cuando trabajábamos con vectores teníamos que la otra forma de poder manejarlo era utilizando lo que eran las componentes. Por lo tanto los vectores teníamos que descomponerlos en sus componentes, sabiendo que un delta S era igual a un delta X más un delta Y, teniendo esta geometría, donde acá veíamos claramente nuestro delta S medido sobre la línea del vector y el ángulo medido respecto al semieje positivo de las X, ¿sí? Y habíamos visto, empezamos a ver, quedó por la mitad, el tema de las funciones trigonométricas. Voy a dibujar acá de vuelta, que parten a partir de un triángulo rectángulo, en el cual teníamos los lados del triángulo, el que estaba en la diagonal opuesto al ángulo de 90 grados. Este es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Este lado se llamaba hipotenusa. Y estos dos son los catetos. Y teníamos dos ángulos agudos, ¿sí?, que dependiendo de la necesidad o el contexto elegiríamos uno o el otro, pero nosotros por ahora, para empezar a hacer las cosas y entender los conceptos, empezamos por algo sencillo: manejemos uno de los ángulos. Y entonces el lado que está opuesto al ángulo, o sea que no forma parte del ángulo, sino que está opuesto, se llama cateto opuesto. Y el cateto que estaba formando el ángulo se llama cateto adyacente. Esto lo vimos en la clase pasada. Y definíamos las funciones trigonométricas, las tres funciones trigonométricas importantes, que son el seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa; el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa; y la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O también una identidad trigonométrica, vamos a usar hoy más tarde otra identidad trigonométrica importante, que la tangente es igual al seno sobre el coseno, ¿sí? En el caso de un vector, nuestra hipotenusa era nuestro delta S. Fíjense que acá tendríamos nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces este lado es el delta Y y este lado de abajo es el delta X, con lo cual nuestro seno del ángulo es igual a delta Y, que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, que es delta S. Nuestro coseno es delta X sobre delta S, y la tangente es delta Y sobre delta X. Les voy a hacer una pequeña aclaración acá, porque
porque en general, de acuerdo a cómo algunos aprenden estos conceptos en materias o de la secundaria o en álgebra, en alguna, bueno, no sé cómo lo está dando Natalia la materia en este momento, pero en general todos saben que los ángulos se miden a partir del semieje positivo de las x, empiezan en el sentido antihorario a crecer, acá pasamos por 90, vamos por 180, 270 y al dar toda la vuelta volvemos al 0 o 360 grados, que es lo mismo. ¿Sí? Y después los ángulos empiezan a repetirse de manera cíclica. Y si tuviéramos, por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color para no sobreescribir tanto el pizarrón, un vector que está en esta dirección, es muy frecuente ver que usamos este ángulo como el ángulo alfa y definimos el delta x en función del coseno de este ángulo y el delta y en función del seno de este ángulo, ¿sí? O sea, trabajando con un ángulo obtuso. No está mal si lo hacen así. Ahora vamos a ver cómo llegamos a los valores que queremos llegar. Pero le hago esta aclaración, no está mal si lo trabajan así, pero es preferible, por muchas maneras, por cuestiones prácticas y más fácil de visualizar las cosas, acostumbrarse a tener siempre un triángulo rectángulo y acomodar el triángulo rectángulo de una manera intuitiva de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Y ahora les voy a dar un par de tips al respecto. Pero bueno, volviendo a estas fórmulas, voy a borrar acá porque el pizarrón es chiquito. De esto que tenemos acá, que el seno de alfa es igual a delta I sobre delta S, podemos llegar a la fórmula importante, que es que delta I es igual a delta S por el seno de alfa, o lo mismo, partiendo de esta fórmula acá, que delta X es igual a delta S por el coseno del alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa este par de fórmulas? Que si yo conozco de un vector su módulo, que habíamos visto que era delta S, y su dirección, que estaba representada por el ángulo alfa, con estos dos valores yo puedo encontrar las dos componentes delta Y y delta X, o, en el caso de un vector, B sub I y B sub X, que son las dos componentes de nuestro vector, cuando habíamos visto que el vector era igual a la suma vectorial de sus componentes. Esto lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Si queremos hacer al revés, a veces puede ser, porque vamos a ver por qué conviene hacer esto, pero a veces queremos, a partir del trabajo que vamos a hacer para resolver un problema, trabajamos con las componentes y resolvemos el problema, y después queremos volver a encontrar a partir de las componentes cuál es el módulo, cuál es la dirección del vector, hacemos las fórmulas al revés. O sea, en este caso tenemos la información de cuánto vale B sub X y cuánto vale B sub Y, y queremos encontrar el módulo del vector y el ángulo, ¿sí? Y entonces en ese caso aplicamos, en el caso del módulo, usamos el teorema de Pitágoras, donde les vuelvo a dibujar el triangulito para que tengan la referencia. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, con lo cual, si tenemos que queremos encontrar esto, sacamos la raíz cuadrada y llegamos a la información que queremos, o sea, y si queremos encontrar el ángulo, podemos usar la fórmula de la tangente que tenemos acá, ¿sí? Donde vemos que hay una relación entre los dos lados, y lo que queremos no es la tangente, sino el ángulo en sí mismo, con lo cual hacemos la inversa de la tangente, que se llama arco tangente, de los dos datos que tenemos. O sea,
En este caso sería B sub I y B sub X. Una pequeña aclaración para todos los que por ahí todavía no están tan acostumbrados a manejarlos. Estos temas ustedes lo van a odiar a lo largo de todo el año. Cada vez que tengan que trabajar con componentes, con senos, con cosenos, se van a marear mucho hasta que entren a asimilarlo de una manera natural a trabajarlo. Es muy común cometer la torpeza al manejar la calculadora. Todas estas funciones trigonométricas dependen de la manera en la cual medimos los ángulos. La calculadora tiene tres maneras de medir ángulos. ¿Sí? De acá siempre coinciden todas como el ángulo 0 y después todos los ángulos se miden a partir de acá. La manera en la cual nosotros estamos acostumbrados cotidianamente a medir los ángulos es que el ángulo que está acá es de 90, este es de 180, este es de 270 y cuando terminamos de dar toda la vuelta es de 360. ¿Sí? Eso, el simbolito que usamos para eso es el simbolito que es como una O chiquitita, no lleva el subrayado, ¿sí? Sino que es solamente la O chiquitita de grado, ¿sí? Y entonces a esto lo llamamos grados, que en inglés es degrees. Y por lo tanto, si nosotros vamos a medir los ángulos de esta manera, es decir, un ángulo de 90, un ángulo de 180, un ángulo de 45, ¿sí? Son ángulos conocidos, tenemos que asegurarnos que la calculadora, para poder encontrar las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y todas las relacionadas a esas, esté funcionando en el modo DEG. ¿Sí? Entonces este mide la vuelta en 360 grados. La calculadora tiene otros dos modos de trabajar. Uno es GRA y otro es RA. ¿Sí? GRA viene de gradianes. No hay que confundirlo porque no es grados, sino gradianes. Si queremos trabajar con grados, tenemos que ponerla en DEG, de degrees, ¿sí? Si la ponemos en gradianes, el gradián es una manera de medir los ángulos que no se usa absolutamente para nada, ¿sí? Pero absolutamente para nada. Yo no conozco a nadie que utilice esta manera de medir los ángulos, se los cuento. En vez de medir acá 90, acá mide 100, acá mide 200, acá mide 300 y acá mide 400, ¿sí? O sea, en vez de dividir el cuarto de vuelta en 90, lo divide en 100. No es práctico, no se usa absolutamente para nada. Y es solamente para confundirse de que cuando veamos GRA nos confundamos que estamos trabajando en grados y no son grados, son degrees, o sea, DEG, cuando queremos trabajar con grados. Y siempre prestemos atención porque a veces cuando trabajamos en física vamos a utilizar mucho el concepto de radián, lo voy a explicar más adelante, así que no voy a perder el tiempo ahora. Pero muchas veces vamos a trabajar con el concepto de radián y entonces a veces vamos a poner la calculadora en radianes, porque vamos a tener que trabajar en radianes, y después calculamos funciones trigonométricas sin intercambiarnos, sin acordarnos de cambiarla al otro símbolo, y entonces vamos a encontrar resultados equivocados, porque las funciones seno, coseno y tangente dan diferentes resultados para el mismo valor numérico medido en unidades distintas. Un radián, les digo ahora qué es un radián, es un ángulo. No, mejor se los digo después, porque si no les voy a complicar muchas cosas y tenemos que ver otras cosas en las clases. Pero la vuelta completa de un radián son 2pi. ¿Sí? Entonces, el ángulo acá es pi sobre 2, acá tenemos el ángulo pi, acá tenemos 3 medios de pi, y acá tenemos 2pi. ¿Sí? Entonces tenemos pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi. Ya vamos a ver por qué más adelante. Y entonces tenemos otra manera de medir los ángulos de manera distinta, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a trabajar con la forma en la cual normalmente charlamos cuando medimos un ángulo, es un ángulo de 45, un ángulo de 90, que es la forma en la cual nosotros siempre hablamos, ponemos la calculadora en DEG. Cuando más adelante empecemos a trabajar en física con radianes, vamos a poner la calculadora en RA. El otro modo que tiene la calculadora, que es GRA, no lo vamos a usar nunca, pero siempre estemos atentos a ver en cuál de los modos está nuestra calculadora para hacer los cálculos.
Bueno, vamos. Esto que estamos haciendo de separar los movimientos en sus componentes es una manera en la cual ahora vamos a trabajar dentro de un ratito con el primero de los componentes. Vamos a empezar charlando un poquito de las dos cosas y les voy contando esto a medida que les voy explicando esto. Empecemos con un tipo de movimiento especial que se llama tiro oblicuo, que es un movimiento en dos dimensiones también conocido como lanzamiento de proyectiles. ¿Sí? Un lanzamiento de proyectiles o un tiro oblicuo es como que nosotros arrojamos algo con cierta velocidad y cierto ángulo, y esto va a estar sujeto a partir de ahora a la aceleración de la gravedad, con lo cual va a seguir una trayectoria más o menos así. ¿Sí? Va a moverse, porque lo tiramos algo para ver qué alcance tenemos, y entonces va a ir frenándose verticalmente, alcanza una altura máxima más o menos por acá, y cae en el piso a una distancia más allá, que la vamos a llamar alcance. Vamos a escribirlo con letras más grandes para que en la pantalla se vea mejor. Entonces, horizontalmente llega hasta que cae en el piso, y verticalmente va a ir subiendo, alcanza una altura máxima y después baja hasta que golpea el piso. Todos los movimientos que son en varias dimensiones, en este caso es un movimiento que tiene dos dimensiones, vamos a llamar X e Y, porque sí, porque estamos acostumbrados a manejarlas como X e Y. La característica que tienen los movimientos que tienen varias dimensiones es que nosotros podemos estudiar cada una de las dimensiones de manera separada, ¿sí? Sin que ese análisis se interfiera entre sí. O sea, es un único movimiento que tiene un traslado en una de las dimensiones y un traslado en la otra de las dimensiones. Cada uno de los dos movimientos va a tener ciertas características que nosotros ya conocemos y que las vamos a estudiar de manera separada, porque lo que pasa en la parte de la dimensión Y es independiente, más o menos, de lo que pasa en la dimensión X. O sea, no son completamente independientes porque son la misma cosa que se está moviendo y por lo tanto lo que pasa en uno influye en lo otro, pero no en cuanto a nuestra manera de analizarlo. ¿Sí? Entonces, para poder analizarlo, nosotros nos vamos a dar cuenta que una vez que arrojamos la piedra, o el proyectil, o lo que sea, nuestra piedra va a viajar solamente influida por la atracción de la gravedad. ¿Sí? Despreciamos la resistencia del aire, no nos interesa por ahora, ni si hay viento ni nada, pero no va a haber ningún motorcito en el proyectil haciendo que esto salga disparado un cohete y llegue a la luna o cosas por el estilo, sino que simplemente es una piedra que desde que nosotros la soltamos de la mano o del disparador o del revólver o del cañón o de lo que nosotros queramos usar como lanzamiento de este proyectil, una vez que se desprende del mecanismo que la pone en movimiento, ya sigue sola su camino hasta que termina ese movimiento. ¿Sí? Entonces, ese movimiento va a estar solamente influido por la atracción de la gravedad, que va siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, o hasta la caparazón de las tortugas. ¿Sí? Recuerden que la Tierra es plana y está sostenida por tortugas gigantes. ¿Sí? Entonces, no las voy a dibujar ahora. Pero, bueno, la gravedad va hacia abajo y en el sentido horizontal
No hay absolutamente nada que altere ese movimiento, por lo tanto, su movimiento en el sentido horizontal va a tener velocidad constante. ¿Sí? Entonces, nuestro tiro oblicuo va a consistir en dos movimientos. Uno vertical, que tiene aceleración constante, que ya sabemos que es la aceleración de la gravedad, y uno horizontal, que tiene velocidad constante. Dos movimientos que en una sola dimensión ya los analizamos. O sea, ya conocemos cuáles son las fórmulas que describen estos movimientos. ¿Sí? Entonces, si nosotros separamos nuestro movimiento, que originalmente tiene una inclinación, por eso se llama tiro oblicuo, porque es oblicuo la salida de nuestra piedra, separamos este movimiento en sus dos partes y entonces, una vez que tenemos la parte horizontal, la analizamos con las reglas de este tipo de movimiento, que sabemos que es un movimiento con velocidad constante, y la parte vertical la analizamos con las reglas de este tipo de movimiento, que es un movimiento que tiene aceleración constante. Entonces, separando esas dos cosas, vemos qué pasa con cada una de ellas, y terminado el análisis describimos el movimiento de manera completa. Entonces, para empezar a analizarlo, necesitamos separar nuestra oblicuez, llamar esa palabra, no sé si existe en el diccionario, me parece que no. Oblicuidad. Oblicuidad, sí, lo que sea. Nuestra característica de ser oblicuo, y la separamos en los dos ejes de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, algo que no les dije, pero porque ya parece que es demasiado obvio, a veces no es tan obvio, y por eso se los voy a decir. Una de las primeras cosas que tienen que hacer ustedes antes de analizar cualquier movimiento que tiene varias dimensiones es elegir el sistema de coordenadas. ¿Sí? Acá yo lo di por hecho, puse la X acá y puse la Y acá, pero no tiene por qué ser así. ¿Sí? A veces conviene que la X esté para acá y la Y para acá, o a veces conviene que nuestro sistema de coordenadas esté puesto de esta forma, ¿sí? O incluso de esta forma, o de cualquier otra manera. Todo esto va a depender del problema que nosotros tengamos que analizar. Por ahora, nos olvidamos de esto para no complicarnos todavía la cabeza. En realidad no nos complicamos, sino que la idea de hacer esto no es complicarnos, sino simplificarnos las cosas, pero todavía no estamos acostumbrados a hacerlo. Vamos a trabajar con los conceptos. Entonces, X horizontal y vertical. En la parte horizontal tenemos velocidad constante. En la parte vertical actúa la gravedad y tenemos aceleración constante, la aceleración de la gravedad. Entonces, una cosa que nos podemos dar cuenta es que la parte horizontal es la que hace llegar más lejos a nuestra piedra. O sea, cuando nosotros queremos analizar qué pasa con la parte horizontal, queremos saber qué tan lejos llega algo, lo que tenemos que tener en cuenta es qué pasa con la parte horizontal. O sea que esto determina el alcance de nuestro movimiento. Y en la parte vertical hay dos cosas que quedan determinadas. Una es qué tan alto llegamos. Vamos a poner acá. Y la otra cosa que no es tan obvia, pero que es muy importante siempre tenerlo en cuenta a la hora de razonar estos problemas, es que el proyectil solamente va a moverse mientras esté en el aire. ¿Sí? O sea, nuestro análisis solamente sirve desde que lo soltamos hasta que la piedra cae. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a caer la piedra? Cuando deja la altura máxima y vuelve al piso. Entonces, esto... El movimiento vertical es el que determina el tiempo de aire de nuestro proyectil. ¿Sí? Entonces, desde que sale, alcanza una altura máxima y vuelve a caer,
que es un concepto que ya vimos la clase pasada en un tiro que habíamos llamado como tiro vertical, o también caída libre, lo analizamos en la clase pasada. En la parte vertical de nuestro movimiento, la piedra se va a mover mientras está en el aire. Cuando llega al piso, deja de moverse. Por más que acá a lo mejor rebote, no nos importa eso, ¿sí? Nuestro análisis termina en el primero de los golpes contra el piso. Todo lo que venga después, que nosotros vemos en las cosas que tiramos naturalmente, es como que acá queda y queda clavada contra el piso y ya no nos importa. O sea, lo que pase de acá para adelante ya no es asunto nuestro. Por ahora. Entonces, vimos entonces que este es nuestro tiro oblicuo, tenemos una velocidad inicial como dato, y cierto ángulo de disparo con el que sale nuestro proyectil. Estos son los datos iniciales de un primer caso de problema de tiro oblicuo que vamos a analizar, que en este caso vamos a trabajarlo teniendo en cuenta solamente para poder aprender los conceptos. Después vamos a ver que el tema es más largo de analizar. Pero vamos a considerar que nuestra altura, que la vamos a medir en el eje Y, que vamos a poner el 0 para acá y vamos a considerarlo positivo hacia arriba, partimos de una altura 0 y nuestra altura final también está en 0. O sea que, independientemente de todo el viaje, salimos de 0 y caemos en 0. ¿Sí? La altura a la que cae la piedra es la misma altura de la que sale la piedra. ¿Sí? Este es el caso que vamos a analizar, que es el más sencillo y el caso base que vamos a tomarlo. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros queremos tirarle algo a alguien que está arriba de acá, vamos a hacer un tiro oblicuo, pero la altura, esta es 0 y esta es una altura final distinta de 0. ¿Sí? O podemos tener casos en los cuales arrojamos algo en un barranco hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y entonces tenemos que la altura inicial, si la queremos poner en 0, acá vamos a tener una altura final menor que 0, o podemos poner el 0 acá y acá tener una altura mayor que 0, ¿sí? Diferentes maneras de analizarlo, donde claramente la altura de partida es distinta que la altura de llegada. Ya vamos a ver cómo se analizan estos casos. Partimos solamente por ahora como una manera general de analizar nuestro problema, en donde la piedra sale de una altura 0, vuela y cae al final en una altura 0. ¿Qué queremos saber de este movimiento? Bueno, varias cosas. Podemos querer saber, por ejemplo, cuánto es nuestro alcance. ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la piedra? ¿Qué tan lejos tiramos la piedra con estos datos iniciales? O podemos querer saber a qué altura llega. ¿Sí? O podemos querer saber cuánto tiempo voló la piedra. O cualquier otra cosa que se nos ocurra. Pero vamos a empezar analizando estas pequeñas cositas. Y dijimos que nuestro primer análisis, para poder empezar a verlo, es que nuestro vector velocidad inicial tiene cierto ángulo de disparo, y como nosotros vamos a analizar nuestros dos movimientos, en el sentido horizontal tiene velocidad constante y en el sentido vertical es un tiro vertical que tiene aceleración constante hacia abajo de la gravedad, y tenemos que separar nuestros dos movimientos. Vamos a empezar separando nuestra velocidad en sus dos partes, la velocidad sub x y la velocidad sub y, iniciales. ¿Sí?
Entonces, la velocidad sub x, usamos las fórmulas que vimos recién, es esta, y la velocidad sub y es esta, o sea, la velocidad, el módulo, la rapidez, por el coseno del ángulo que tenemos de disparo, o por el seno para la componente y. Le voy a borrar el dibujito para poder trabajar. Lo dejo un ratito para que quede claro. Y vamos a analizar nuestros problemas. Como el movimiento que determina cuánto tiempo está moviéndose el proyectil es el movimiento vertical, vamos a analizarlo primero. El vertical, dijimos que es un tiro vertical que tiene aceleración constante. Esa aceleración es g. Hacia abajo. Como es un movimiento con aceleración constante, hay dos fórmulas que nos importan en la aceleración constante. Una es la definición de la aceleración, de la que sacamos esto. Y la otra es la del movimiento con acelerado, donde podemos sacar, pongo I porque nos manejamos en el sentido vertical. Más o menos, de acuerdo al análisis, si vamos para arriba o para abajo. Como vamos a tirar algo para arriba, en una primera parte de nuestro movimiento, ponemos esto como menos y esto también como menos. Y estas son las fórmulas generales de nuestro movimiento acelerado. En nuestro caso, sabemos que nuestro proyectil va a empezar en una altura inicial de 0 y va a caer a la misma altura que la que cae. Con lo cual, esto se transforma en 0 las dos cosas. Y toda esta fórmula que nos queda es la fórmula de la cual la aceleración la conocemos, es dato, es la aceleración de la gravedad, y la velocidad en I la conocemos porque es parte de los datos que nosotros nos dieron como parte del problema. O sea, sabemos que tenemos como información inicial la velocidad con la que tiramos la piedra y el ángulo con el que tiramos la piedra. Entonces, de todo esto, escribimos esta fórmula, de la que podemos sacar factor común delta t o resolverla. Esta es una cuadrática, ¿sí?, que nos está diciendo, si la resolvemos, cuáles son los intervalos de tiempo o los instantes, si consideramos el tiempo inicial como 0, en los cuales nuestro proyectil se encuentra a una altura de 0, porque fue lo que consideramos como premisa. O sea, dijimos que partíamos de una posición inicial en 0 y una posición final en 0, y eso fue lo que nos llevó a esta fórmula. O sea que cuando nosotros resolvemos esta fórmula, los valores que nos va a dar de delta t son los valores en los cuales la piedra va a estar en el piso. Sabemos que hay dos momentos en los cuales la piedra está en el piso: cuando recién la tiramos y cuando termina al final su movimiento al caer. Y estos van a ser los dos resultados que nos va a dar. Si trabajamos algebraicamente con esto, vemos que esto, sacamos factor de común delta t,
Este delta t queda, porque este delta t al cuadrado queda uno solo. Y tenemos un producto, delta t por todo esto, que nos da igual a 0. ¿Sí? Esto puede ser 0 solamente de dos formas. O esto es 0, o todo esto es 0. ¿Sí? Que esto sea 0 es una de las soluciones de este problema, o sea, delta t igual a 0. ¿Qué nos dice esto? Esta solución es el instante 0, o sea, cuando recién soltamos la piedra, que es cuando la piedra está en la altura 0. No nos importa. Ya sabemos que está la piedra en la altura 0 en el instante 0. Entonces resolvemos la otra. ¿Qué nos queda? Escribo por acá. Despejamos delta t de acá, lo voy a hacer en un solo paso. ¿Sí? Y esta fórmula que tenemos acá, de la cual todo lo que tenemos de este lado es información, la velocidad es parte de los datos del problema, la aceleración es la aceleración de la gravedad, el ángulo es parte de los datos del problema, ¿sí? Encontramos cuánto vale el otro momento en el cual la piedra está en el piso, o sea, al final de nuestro recorrido, ¿sí? Este tiempo que está acá es el tiempo en el cual la piedra se está moviendo, ¿sí? Así que este es el valor que demora en subir y en bajar la piedra, que mide todo nuestro recorrido. Ya lo vamos a volver a utilizar a este tiempo. El otro problema que podemos llegar a tener, que ya lo calculamos antes, por lo tanto no lo voy a volver a calcular acá, es cuál es la altura máxima a la cual llega la piedra. Eso se resuelve a partir de esta fórmula, donde hacemos la velocidad final igual a 0, ¿sí? Porque es el momento en el cual la piedra llega a 0 y empieza a caer. Lo vimos en la clase pasada. Y esa fórmula nos permite llegar a que la altura máxima es esta fórmula acá, o sea, la B sub i inicial al cuadrado dividido 2g. Ya habíamos calculado esta fórmula, donde lo único nuevo que aparece es el seno del ángulo, porque estamos trabajando con la componente i de una velocidad que tiene un ángulo inicial. ¿Sí? Tengo estas fórmulas por acá. Y nos vamos al movimiento horizontal. El movimiento horizontal sabemos que tiene velocidad constante. ¿Cuál es la velocidad constante? La componente x de mi velocidad inicial. O sea que si salimos con esta velocidad, la componente x no va a cambiar a lo largo del tiempo, porque en el eje x no hay nadie que se oponga a esa velocidad. O sea, no hay una aceleración que tenemos en este sentido. La aceleración es vertical. En el sentido horizontal no hay cambios en la velocidad y por lo tanto, como tenemos velocidad constante, la fórmula más importante es que delta x es igual a b por delta t. En este caso, lo voy a dejar acá, es b sub x, o sea, b sub 0 por el coseno del ángulo por delta t. Y este delta x es mi alcance. ¿Cuál es el delta t? El delta t es el tiempo que la piedra está recorriendo su recorrido, o sea, este tiempo que tenemos acá ya calculado. Entonces, este tiempo lo reemplazamos acá
y encontramos con que, vamos a poner acá alcance, es igual a la velocidad en X por el delta T que reemplazamos acá. Trabajando algebraicamente esto, b sub 0 por b sub 0 es b sub 0 al cuadrado. Y todo esto es una identidad trigonométrica. No les voy a romper la cabeza, pero es lo mismo que seno de 2 alfa. Esto créanme que es así, ¿sí? Si no, busquen identidades trigonométricas. Y van a ver que hay muchas. Esta es una de ellas. Con lo cual, les dejo un ratito para que vean la fórmula y la reemplazo. Esta es nuestra fórmula final. Todos datos. La velocidad de partida, el ángulo con el cual tiramos esta velocidad y la aceleración de la gravedad. Este alcance, esta fórmula aparte, solamente es válida porque partimos para poder hacer el análisis a partir de esta ecuación que está acá, que esta ecuación la analizamos a partir de asumir que la piedra cae a la misma altura con la que la tiramos. O sea que esto acá es solamente válida si el I final es igual al I inicial. ¿Sí? Si no, no podemos usar esta fórmula. Esta fórmula solamente la podemos usar cuando la piedra cae a la misma altura desde la que la tiramos. Solamente en ese caso. Pero vamos a analizar porque es un caso muy general. ¿Qué pasa con esta fórmula que está acá? El seno de cualquier cosa es una función que toma valores entre menos 1 y 1. En los ángulos que nosotros trabajamos son valores que van entre 0 y 1. O sea que nuestro valor máximo que puede tomar este valor es 1. Con lo cual, nuestro alcance máximo se va a dar cuando esto vale 1 nos va a dar esto. ¿Cuándo da 1 este valor? Este valor da 1 cuando 2 alfa es igual a 90 grados. Cosa que ya deberían saber de álgebra. ¿Esto qué significa? Que alfa es igual a 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros salimos con un ángulo inicial de 45 grados, vamos a alcanzar la mayor distancia posible. Si salimos con ángulos más bajos, vamos a llegar más cerca. Y lo mismo va a pasar si salimos con ángulos más altos. Salimos con ángulos más altos, fíjense que si salimos con un ángulo de 90 grados, ¿a dónde llegamos? Al mismo lugar. ¿Sí? Entonces,
Desde los 45 hasta los 90 llegamos más cerca que lo máximo que podemos llegar. Y lo mismo desde los 0 hasta los 45. Siempre recuerden si partimos y llegamos a la misma altura. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier posición intermedia menor a nuestro alcance máximo, tenemos dos caminos posibles para llegar. Uno tirando por abajo y otro tirando por arriba. ¿Sí? Estos dos caminos son caminos complementarios, donde la suma de los dos ángulos es de 90 grados, siendo alfa 1 el más chiquitito y alfa 2 el más grande, o al revés. La diferencia es que, bueno, con el camino más bajo llegamos más rápido, porque tenemos menor recorrido. El camino más alto tiene que llegar hasta una altura y después caer. Pero si tenemos algún obstáculo, tenemos la posibilidad de pasar por arriba de ese obstáculo utilizando el camino más alto. Bueno, voy a dar un tema más y con esto voy a cerrar la clase. Estas fórmulas que estuvimos analizando son fórmulas que dijimos son válidas si las piedras las tiramos desde una altura del piso y caen al final de nuestro recorrido en el piso, o sea que la altura inicial es igual a la altura final de la piedra. Pero ¿qué pasa si no es así? O sea, si yo tengo que tirar, por ejemplo, algo a una altura distinta, donde voy a tener acá una altura inicial y acá una altura final, en vez de poner H voy a poner I. O cualquier caso general, puedo tirar para arriba o puedo tirar para abajo, en este caso, en cualquiera de las dos situaciones es lo mismo, son diferentes casos. ¿Cómo hago yo para analizar estos problemas? Todos estos problemas tienen en común lo mismo que vimos recién, ¿sí? Es un tiro oblicuo. ¿Qué quiere decir? Que en la parte horizontal yo tengo velocidad constante y en la parte vertical yo tengo una aceleración de la gravedad constante. ¿Sí? Entonces tengo un movimiento que horizontalmente se mueve siempre con la misma velocidad, cualquiera de los casos, y un movimiento que verticalmente va a ir frenándose mientras sube y va a empezar a agarrar velocidad en la parte de abajo, o sea que va a ir bajando y va a alcanzar una eventual altura máxima o no. Entonces, ¿cómo hago esto? Habíamos dicho que la parte vertical es la que me determina el tiempo de vuelo, que es lo que yo tengo que analizar, y con el tiempo de vuelo yo puedo analizar, sabiendo la velocidad, cuánto avanza horizontalmente algo. Con esta descomposición yo encuentro mis problemas, o sea, la solución de mi problema. ¿Cómo calculo el tiempo? Partiendo de esta fórmula. Donde en este caso ya no es tan obvio cuál es 0, si las dos son 0, tengo que poner los datos de acuerdo a mis datos del problema, cuál es I inicial, cuál es I final. Si la velocidad es hacia arriba y la considero positiva, la aceleración va a ir hacia abajo y va a ser negativa. Si la velocidad inicial es hacia abajo positiva, la aceleración va a ir hacia abajo y va a ser positiva, con lo cual acá trabajamos con el signo, si va a ser un signo más o un signo menos para esto, pero dado estos datos, o a lo mejor son incógnitas de acuerdo al problema, ya veremos, yo puedo de todo esto encontrar cuánto vale mi delta t
Como esta va a ser una cuadrática, esta delta t va a tener dos soluciones. Y tenemos que entender qué quiere decir cada una de estas dos soluciones. Las soluciones, por ejemplo, este caso que está acá, inicial 0 y final esto. Y final, existen dos momentos en los cuales nuestra piedra pasa por esta altura. Esta y esta. Y estas son las dos soluciones que tenemos acá. En este problema, donde tenemos dos momentos que pasamos por esta altura, esta va a ser la más chica y esta va a ser la más grande. O sea, nuestros dos delta t, el más chiquitito va a ser cuando todavía estamos subiendo y el más grande cuando pasamos de vuelta por la misma altura. Una vez analizado esto, yo puedo querer saber a partir de acá cuánto es la distancia horizontal que yo pude haber recorrido. Bueno, vamos a dejar la clase acá. Ya con esto ya tienen para hacer muchos problemas de la guía. ¿Sí? Vamos a hacer, la próxima clase vamos a hacer una clase práctica. No sé si vale la pena, yo les voy a avisar en el grupo de WhatsApp cuando hacemos la siguiente clase práctica, pero ya pueden ir trabajando con los ayudantes a ir resolviendo algunos de los ejercicios de la guía. Nos vemos en la próxima clase, chicos.